Hola, soy Monse, soy de la Fundación Santa Teresa y os quería enseñar cómo hago una mascarilla, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger un papel o un folio, lo que tengáis a mano, y vamos a trazar unas líneas que es 19 de ancho por 21 de largo, ¿vale? A continuación, lo que sí que haremos será de este pico para abajo coger 5 centímetros. Y del otro lado igualmente 5 centímetros. Y ahora nos vamos abajo, que haremos exactamente lo mismo, 5 centímetros para arriba y 5 centímetros para arriba, ¿vale? Bueno, a continuación lo que sí que haremos es coger una tela. La tela es preferible que sea de algodón, o alguna camiseta que tengáis que no utilicéis, o alguna sábana vieja que ya nos guste, ¿vale? O bueno, o si no, cualquier tipo de tela, va bien. Lo que haremos será hacer dos cuadrados, ¿no? Y poner derecho con derecho, ¿vale? El revés queda atrás, ¿vale? Y pondremos el patrón que hemos hecho, lo vamos a poner, ¿vale? Yo ya lo tengo marcado, pero bueno, esto lo marcáis. Podéis marcarlo con algún bolígrafo que sea para tela, si no tenéis, pues alguna tiza o bien algún plastidecor, también lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, vamos a poner el patrón a la tela y lo marcaremos todo alrededor. Y los 5 centímetros esto que hemos hecho, ¿vale? Vamos a pintarle una raya, ¿vale? Una raya aquí, otra raya aquí y al revés. O una raya aquí y otra raya aquí, ¿vale? Una vez que ya tengamos este paso hecho, vamos con el siguiente. Vamos a hacer un dobladillo, ¿vale? En la parte de arriba, en lo ancho, ¿vale? Entonces, cogemos, hacemos un dobladillo. ¿Que tenemos máquina? Pues pasaremos con la máquina. ¿Que no? Pues entonces lo haremos a mano, lo coseremos a mano, ¿vale? En las dos piezas, ¿vale? Tanto en una como en la otra. Cuando ya esté, lo que vamos a hacer es, vamos a poner el lado de abajo con el lado de arriba, pico con pico, ¿vale? Nos iremos a la plancha y plancharemos lo que es este lado, ¿vale? Plancharemos por aquí, bien planchadito, ¿vale? Para que nos quede la señal que es donde irá el pliegue, ¿vale? Una vez que ya esté, cogeremos los 5 centímetros para arriba, ¿vale? Y los otros 5 centímetros que hemos hecho para abajo, ¿vale? Volveremos a ir a la plancha y lo volveremos a planchar. Cuando ya esté todo planchado, le pondremos unos alfileres, ¿vale? Cuando ya esté así, las dos partes, volveremos a planchar las dos partes y cogeremos goma que tengamos en casa, ¿vale? Esto es para hacer, para que nos dé la vuelta a la cabeza, dijéramos, ¿vale? Para pasarnos por la cabeza. A mí me gusta más que las que van por las orejas, porque son más incómodas. Estas son más cómodas, ¿vale? Y lo tenemos que llevar bastante rato, pues yo creo que estaría bien, pues eso, ¿no? Que la comodidad, buscar la comodidad. Entonces son unos 30 centímetros, más o menos, ¿vale? Cogeremos una parte y le pondremos la goma. Bueno, yo le pongo estas pinzas, pero vosotros podéis ponerle, si tenéis alfileres, alfileres. Unos 2 centímetros más o menos, ¿vale? Por un lado y por el otro. Bueno, este no quiere ponerse, pero más o menos. ¿Vale? Una vez que ya lo tengamos preparado aquí, iremos a la máquina. Coseremos este lado para que
el pliegue que hemos hecho se quede bien cosido y la goma igual, ¿vale? Cosemos un lado y cosemos el otro lado, ¿vale? Cuando ya está cosido, encaramos la otra pieza de ropa que hemos hecho, ¿vale? Lo encaramos bien y entonces, bueno, esto ya no estará porque estará cosido, por lo tanto, coseremos por aquí, todo alrededor, por aquí, todo alrededor coseremos la mascarilla, ¿vale? Entonces luego ya le daremos la vuelta, ¿vale? Que nos quedará esto, ¿vale? Esta ya está terminada, es para que el vídeo no sea tan sumamente largo. Entonces, una vez que ya le hemos dado la vuelta, ¿vale? Lo que sí que hacemos es, cogemos 5 centímetros por un lado y ponemos una rayita. Y 5 centímetros por el otro lado y ponemos otra rayita, ¿vale? Y volvemos a coger la máquina. Y entonces, todo alrededor, le pasamos un pespunte, ¿vale? Y ya la tendremos. Tendremos una mascarilla hecha, bueno, a lo mejor no es tan bonita, pero está bien, ¿vale? Dentro, como veis, aquí hay un hueco, ¿vale? Es para poner, yo le pongo papel de cocina, para que sea el filtro, ¿vale? Y bueno, ya tenéis vuestra mascarilla. Mirad cómo quedó. No sé si me la he puesto bien porque no me veo, pero espero que sí. Espero que os haya gustado y bueno, deciros que os quedéis en casa y que pronto nos veremos. Un beso.